Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tus llagas en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos. Que perdonas y redimes el pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Contigo yo danzo, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada, danzando en cada temporada. Contigo yo voy danzando en cada temporada. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu
que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tus llagas en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos. Y perdonas y redimes el pecado. Y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré, yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Contigo yo danzo. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino. Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Contigo yo voy. Danzando en cada temporada. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré. Pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi
temporada. Danzando en cada temporada. Contigo yo danzo. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino. Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil. Listo, lo vamos pasando acá, así lo pasamos para arriba. Dale, no hay problema. Bueno, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Un privilegio compartir esta celebración con ustedes. He estado acá hace un par de añitos y luego explotó todo con la pandemia y no pude ver a nadie más, pero estuve 2 veces acá. Tuve un poquitito de tiempo, conozco el lugar aunque sea. Y me llamó la atención estar acá ahora sentado porque traía una palabra para compartirles mientras estaba viendo las fotos, ¿no? y leía los ministerios que desempeñan acá y había uno que decía ministerio profético y me pareció muy profética la palabra inicial con la que iba a compartirles hoy el mensaje, que tenía que ver con los que están cargados y cansados. Y lo primero que leí fue Mateo 11:28, la misma palabra, ¿no? Y leía esto de estar cargados y cansados. Cuando uno lee ese texto, el cual habla el Señor es el que está comentando ese texto, el Señor Jesús es el que está comentando ese texto, ¿no? Hoy estamos en un día festivo. ¿Por qué traigo esto a colación, no? Porque digo, estar cargado, estar cansado, a veces estar cargado y estar cansado habla un poco de la condición de cada uno de nosotros en función de una carga quizás de trabajo, pero a veces es una carga emocional, es una carga que quizás nos está abatiendo la cabeza de tal manera que no podemos continuar. No podemos continuar y nos sentimos quizás acusados por lo vertiginosa que es la vida, ¿no? Por la rapidez con la que avanza. Quizás no podemos alcanzar los objetivos, entre comillas, que nos plantea el mundo que nos rodea. Y Jesús en ese tiempo, hace 2000 años, decía, vengan a mí. Y si uno piensa que Él era Señor ahí y sigue siendo Señor, le está hablando a sus discípulos tratándolos como siervos. Y ningún Señor les iba a dar un descanso como el que Jesús les daba a sus discípulos y como el que nos sigue dando a nosotros hoy en día si nos ponemos a su disposición. Amén. Entonces, para celebrar hay que estar alegre y hay que tratar de entender cómo sacar esa carga y entregársela al Señor. ¿Cómo tratar de hacer eso? Bueno, primero ubicar qué es lo que nos está cargando, qué es lo que nos está atormentando la cabeza, porque todo se anida acá. El cuerpo es el reflejo de lo que primeramente se anida acá, de lo que vamos
todo el tiempo trabajando en la diaria. Nosotros somos personas que todo el día trabajamos para un fin, sirviendo al Señor, obviamente, pero para tratar de llevar sustento a nuestra familia, para tratar de avanzar en ciertas áreas de nuestras vidas, etc. Y eso muchas veces viene a nuestra mente con muchas cargas para tratar de que nosotros nos esforcemos de más, tratando de intentar cosas que quizás no son las necesarias. Y el Señor dice, tranquilos, descansen conmigo que yo soy una carga ligera. Era una de las canciones que estaban cantando al principio. Mi yugo no es el yugo como el de cualquiera. Ligera es mi carga. ¿Recuerdan lo que dice el Señor? Así que el Señor hace la diferencia. Él veía en el Antiguo Testamento, en lo que Él comprendía y tenía al pie de la letra y por lo que discutía con los religiosos y legalistas, Él veía en esa ley gracia. Veía algo que no veían los demás. Veía misericordia. Donde los demás veían acusación y veían un dedo que acusaba al prójimo y le decía, vos no estás haciendo lo suficiente para agradarle a Dios, Jesús se ponía en el medio y decía, misericordia quiero y no sacrificios. Jesús siempre estaba a la defensa de nosotros. Jesús siempre está a la defensa de nosotros. De lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer para agradarle a Dios. Yo sé que todos los que estamos acá sabemos que le agradamos a Dios por ser solamente hijos de Dios, pero hay alguien que siempre está hablándole a nuestra cabeza. Y muchas veces es nuestra misma persona, pero muchas veces es el enemigo, que también habla. Y anda como león rugiente, tratando de devorar. Y ese devorar es estar todo el tiempo rondando en lo que pueda estar anidando en nuestra cabeza para no dejarnos hacer algo que Jesús quiere, que es descansar. Por eso digo, hoy es un día alegre y hay que estar relajados después de 24 años de esfuerzo, de sacrificio, del Señor bendiciendo esta casa. Hay que estar descansados, relajados, exentos de toda acusación del enemigo para disfrutar el evento. El Señor siempre ponía la palabra de por medio para enseñar estas cosas. En la primera carta de Juan, para los que no la leyeron, es una carta muy cortita, que en el capítulo 2 tiene 2 versículos ahí, el primero y el segundo, tiene más versículos, pero el primer y el segundo versículo dicen, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es interesante porque la palabra abogado, ahí, si uno se remite un poquitito al texto original, está hablando en los mismos términos en los cuales se habla del Espíritu Santo.
Es una palabra rara la que voy a decir, presten atención. Paracletos. Paracletos. ¿La escucharon alguna vez? Amén. Si no, no importa, lo digo yo, amén. Pero así se pronuncia cuando se habla del Espíritu Santo. Pero en este caso, se habla de Jesús como el Paracletos, el abogado, el defensor. ¿El defensor de qué? De nuestras causas. ¿Y de qué causas? ¿De qué causas? Todo lo que vos hayas hecho o por todo lo que vos discutas en tu mente está siendo registrado por Jesús y Él está esperando que te remitas a Él para defensa. Él puede defender tu causa, puede defender lo que vos pensás que es indefendible, porque Él es un abogado justo y no va a dejar que llegue ninguna acusación ante el Padre. Él es el abogado por excelencia. ¿Por qué? Porque el texto dice, para que no pequéis. Es decir, ¿no tenemos que pecar? No, porque el texto anteriormente dice, si nosotros decimos que no pecamos, nos hacemos mentirosos. Al contrario, el texto en el capítulo 1 nos está diciendo, somos pecadores. Es nuestra esencia. Así que tranquilos. Es la manera de vivir que tenemos. Entonces, cargados y cansados, así, Señor, vengo abatido delante tuyo. Acá traigo mi causa. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos masticamos la causa y pensamos que podemos sostener nuestra vida con lo que hemos hecho, discutiéndolo constantemente en nuestra mente. Y no solamente lo discutimos en nuestra mente, sino que eso lo aprovecha el diablo y lo alimenta para acusarnos cada vez más. Y cada vez más nos hace culpables de lo que alguna vez hicimos y si puede, nos va a llevar hasta la muerte con esa acusación. ¿Me siguen? ¿Amén? Toda acusación llegaba a Dios directamente. Había un personaje en la Biblia, no sé si recuerdan a Job. ¿Lo recuerdan a Job? ¿Quién se presenta delante de Dios? Satanás. La palabra Satanás tiene una acepción que quiere decir acusador. Es el acusador. Es el que te viene a contar las costillas, como quien dice. El que te viene a decir, vos hiciste esto y esto. ¿Y Dios qué le dice? ¿Viste a mi siervo? ¿Lo viste? Es justo. Con ese no te podés meter. No. Hay una charla ahí, ¿no? Entre el diablo y Dios le dice, pero sácale todo lo que tiene, a ver si no te blasfema. Hay como una disputa en lo que está pasando. Un tipo recto, un tipo intachable como Job. Había un acusador, siempre el mismo, siempre era el que venía a acusar delante de Dios. Pero ahora las acusaciones no llegan más a Dios porque hay un poderoso gigante que defiende tu causa en el medio, que es Jesucristo. Es Jesucristo. Él defiende tu causa y vos tenés que remitirla a Él. Cada vez que el diablo venga a acusarte, tenés que remitir
las cosas a Jesús. Él es mi abogado, con Él te tenés que arreglar. Por eso, cuando uno comprende cómo empiezan a funcionar las cosas después de la cruz, y digo después de la cruz porque la cruz es un antes y un después en la vida de cada uno de los que estamos acá, porque sin la cruz no estaríamos acá sentados, ni yo acá parado hablándoles a ustedes. Tenemos que aprender a poner al enemigo en su lugar, a ubicarlo en su lugar. En Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 16, hay una palabra que enseña cómo hacer o qué es lo que la cruz hizo para ubicar al enemigo en su lugar. Dice, anulando el acta de los decretos, ahora voy a explicarlo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La ley, si nosotros la infringíamos en tiempos de Jesús, nos maldecía. Si nosotros hacíamos algo que estaba fuera de la ley, venía la maldición de la ley de Dios, y recaía sobre nosotros y éramos malditos por la ley. Por eso la palabra nos dice que anula el acta que había contra nosotros y la clava en la cruz. La clava en la cruz. Ya no hay nada que pueda venir contra nosotros a acusarnos. Ni siquiera la palabra misma cuando habla de maldiciones. Ni siquiera. No hay maldición que esté en la palabra que pueda recaer sobre los hijos de Dios, porque ya fue anulada por Jesucristo en la cruz. El Señor cargó con el pecado del mundo y con la maldición de la ley para tu bien y para el mío. Amén. Y nos hace pensar siempre, ¿no?, que no estamos a la altura, de las cosas que tenemos que hacer, más allá de que estamos leyendo algo que nos muestra que no le prestemos atención a los días de fiesta, a las comidas, a los días de luna, etc. Es decir, había muchas cosas que los judíos contemplaban, como Jesús. Le prestaba mucha atención a las fiestas, pero después de la cruz, todo eso caducó. Ya no había algo que iba a condenar al que no lo hiciera. Ya se habían librado. Y si alguien acusaba a esa persona por no hacerlo, esa persona tenía que saber que estaba libre. Para eso tenemos este texto, para estar libres.
libres en Cristo Jesús, para disfrutar de la libertad que nos dio el Señor. Pero siempre nos hace pensar que estamos en falta, en deuda. Job pensaba y decía, ojalá hubiese muerto en el vientre de mi madre, ¿no? Pensando en todo lo que le estaba pasando, ¿no? En toda la locura que estaba viviendo. Toda esa locura, ese desenfreno en lo que estaba padeciendo por el acusador. Ya nosotros sabemos que tenemos que remitirnos siempre a nuestro Salvador. La mujer de Job era buenísima, ¿no? Como consejera. Maldecilo, le decía, maldecí a tu Dios. Una cosa, estoy hablando irónicamente, obviamente, ¿no? Tenemos que remitirnos a Jesús siempre. La mente es muy poderosa para crear cosas, para construirlas. Y eso aplica todo el tiempo a lo que nosotros podemos hacer en la diaria. Todo el tiempo podemos hacer en la diaria. Digo la mente porque es algo en lo que el enemigo va a tratar todo el tiempo con vos, como te decía al principio. Va a tratar de utilizar tu discusión, tu lugar de pensamiento, en lo que no tenés resuelto con Dios, en lo que no tenés resuelto con la palabra, para generarte confusión y acusarte. Y una vez que encontró que te acusó, te va a tratar de hacer preso de esa acusación. Y no vas a ser libre hasta que no entiendas que Jesús es tu abogado y tu defensor. Pero quédate tranquilo que antes de terminar, vamos a orar para que seamos libres de cualquier opresión del enemigo. Yo a esto le llamo día de entrenamiento o Training Day. Hay una película que se llama Training Day. No sé si alguno la vio, se llama Día de Entrenamiento en castellano. Es una película de Denzel Washington, es un policía corrupto que trata de entrenar a un policía novato. Y este policía novato no tenía calle como este policía corrupto, y este policía corrupto trata de meterlo en el ambiente más oscuro de las mafias y demás, y lo trata de corromper. Porque no conocía los códigos, porque no entendía bien algunas cosas. Y termina generando en este policía ciertos pensamientos en los cuales anida cosas que se las termina creyendo, como nos pasa a nosotros. El diablo intenta todos los días que nosotros le creamos a él y no a Dios, porque lo más rico que nosotros tenemos es la fe, y mientras la pueda desviar de Dios, trabajo hecho para él. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, enfocarnos todos los días en el Señor y toda acusación del diablo, remitirla a Él. Y digo lo de esta película para que tengan en cuenta que no solo pasa en las películas. Hubo un momento en el cual Pedro, el gran apóstol Pedro, uno de esos 3 grandes y gloriosos que estuvo cerquita de Jesús, así como decía el pastor Mariano recién sobre el apóstol Juan, este apóstol que estaba ahí recostadito
cerquita de Jesús. Pero Pedro era uno de los más cercanos. Y en un momento Jesús hace una pregunta muy relevante y dice, ¿quién piensan que soy yo? ¿Quién piensan de todos ustedes que soy yo? Y les pregunta a los que estaban ahí. Y uno dice Juan el Bautista, otro dice Jeremías, otro dice uno de los profetas, otro dice Elías. Y Pedro que dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. A lo que Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro, eso no salió de tu cabeza, ¿eh? No salió de acá. Eso salió de la revelación de Dios. Ahora hago un stop. Inmediatamente es lindo que venga Jesús y nos elogie. Cuando a veces hacemos algo lindo sirviendo al Señor y tenemos alguna revelación, qué lindo que es, ¿no? Que de parte del Señor tengamos esa caricia en el alma y decir gracias Jesús, gracias. Pero inmediatamente Jesús se dio vuelta y enfiló para Jerusalén y dijo, pero yo voy a ir a padecer ahora, voy a ir a morir. Y Pedro se le interpuso. Y cuando se le interpuso para que Jesús no haga lo que tenía que hacer por voluntad del Padre, Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Ahora, Pedro no era Satanás, obviamente. Pero el pensamiento apurado, el pensamiento instantáneo, volitivo, era un pensamiento del diablo. No era un pensamiento acorde a la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiero que entendamos en esta noche. Lo emocional que manifestamos sin pensar muchas veces nos va a jugar en contra por no pensar un segundo más. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Jesús le dijo a Pedro, voy a padecer. Yo, si Jesús me dice voy a padecer, me hago a un lado. Hoy, conociendo lo que pasó en la palabra, obviamente, con el diario del lunes, me hago a un lado y le digo, Señor, todo tuyo. Está bien, Pedro no sabía bien las cosas, cómo están, pero pensar un segundo. Así como el pastor decía, recuerden la palabra que alguna vez el Señor les dio. ¿Bien? Bueno, ahora traten de recordar lo que dice la palabra cada vez que tengan que tomar alguna decisión. Paren un segundo. Paren un segundo. Hay un texto en 2 de Crónicas, capítulo 27, que dice, y Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Dios. Y preparó, quiere decir parar antes. Hizo un parate, paró antes. Y se hizo fuerte. Paró antes. Hizo una pausa. Pedro no, actuó de manera impulsiva como lo era él. Así somos. Así somos. Me incluyo. Amén. Entonces, es donde el diablo actúa, en las emociones apuradas, en donde no tenemos tiempo de pensar, en donde manifestamos rapidez, donde pensamos que haciendo las cosas así vamos a salir adelante y el diablo te apura, te apura, te apura. Y Jesús te dice, tranquilo, yo te di una palabra, la voy a cumplir.
el tiempo lo pongo yo. Pero a Eva le pasó lo mismo. Y ya viene de antes lo que estoy contando. ¿Qué le pasó a Eva en el Edén antes de la caída? Dios le dijo, todo este huerto es para vos, pero ese árbol que tenés ahí, no lo toques. Del fruto de ese no. Viene la serpiente que era astuta, la más astuta, dice el texto. Y le dice, ¿no te dijo Dios que no podías comer de nada de lo que está acá? No, le dice Eva, podíamos comer de todo, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no. O sea, Eva tenía en la cabeza el libreto de Dios, igual que lo tenemos nosotros. ¿Pero qué hizo el diablo? La apuró. Hasta que le hizo ver el árbol y se lo hizo codiciar. ¿Y por dónde entró? Por los ojos. Si leen el texto dice, y se le hizo codiciable a los ojos. El pecado entra por acá. Nosotros codiciamos. Eso es lo lindo del pecado, obviamente. Una vez que pecamos, ya ahí viene la parte fea. Porque ahí es donde nos encontramos sucios, desamparados, arruinados. Tenemos que arrepentirnos, irnos a la presencia de Dios. Pero el diablo es astuto, porque primero te presenta todo de una manera muy, muy particular y hermosa. Siempre el acusador está en el medio apurando las situaciones. Pero tenemos manera de desarticular esa guerra que el diablo trata de hacer contra nosotros. Y tenemos una palabra para desarticular esa guerra. En 2 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Argumentos, fortalezas, altivez, todo tiene que caer. Todo. Todo eso es lo que tenemos. Todo eso es lo que tenemos. Porque la palabra nos está hablando a nosotros. Recuerden que la Biblia no le está hablando al vecino, ¿eh? La Biblia nos habla a nosotros, les habla a la iglesia. Llevar la mente de Cristo es obedecer, entender cómo Él pensó, actuó y vivió, y cómo hizo Jesús para vivir, y cómo hizo para actuar. ¿Era muy difícil hacer lo que Jesús hacía? No. Te lo voy a sintetizar. Te lo voy a tratar de sintetizar. Primero oraba, se llenaba de Dios, era lleno del Espíritu Santo y luego actuaba. Yo creo que estamos en condiciones de hacer eso. Orar, pedir la llenura del Espíritu y en función de eso actuar. Fíjense que en la palabra nos podemos encontrar con situaciones en las que Jesús manifiesta estas acciones. Dice ahí en Mateo 14 que Jesús, después de alimentar a los 5.000, despidió a sus discípulos y se subieron a una barca, y él, ¿qué hizo? Él se subió a un monte a orar solo. ¿Y qué pasó después? Los discípulos estaban en el medio de una marea y Jesús apareció caminando sobre las aguas. Hay que estar ungido para caminar en el agua, ¿eh? ¿De dónde venía? Del monte, de haber estado orando, de haber estado en conexión con Dios.
Y no solo eso, sino que animó a Pedro a caminar. Y Pedro caminó, bueno, le faltó un poco la fe, se cayó, pero un poquito caminó. En Lucas 6 dice que oró toda la noche. Yo no lo hice nunca. Una vigilia oré, pero habré orado 5 horas, no fue toda la noche. No llegué a toda la noche. Oró toda la noche y dice que después de haber hecho eso, sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios, etcétera, etcétera, etcétera. No era muy difícil la vida de Jesús. Y luego subía un poco más la potencia. De la oración pasaba al ruego. Al ruego. Lucas 22, 32. Ruega, dice, para que la fe de Pedro no falte. Ya empieza a rogar para que la fe de su apóstol no falte y para que cuando vuelva fortalezca a los demás. Es decir que vos y yo podemos hacer lo mismo y podemos venir con la camiseta puesta de Jesús y animar al que no tiene fe, habiendo primero orado, llenos del Espíritu, para animar al que no lo tiene. Amén. Ahora, Dios sabe cuáles son nuestras fortalezas y debilidades mentales y emocionales, y el diablo quiere atacarlas. Siempre. El Salmo 139:4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová, tú la sabes toda. Conoce lo que vamos a orar. Interesante el Salmo. Ya Dios, cuando estamos por abrir la boca, sabe lo que vamos a decir. Salmo 139:4. Aunque sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo, ¿quién separa la paja del trigo? Romanos 8:34. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Cristo está ahí, intercede. Tenemos a un abogado, tenemos a un salvador, tenemos a un intercesor, tenemos a un consolador, tenemos a un Padre celestial, tenemos a un sanador, tenemos a alguien que murió por nosotros, tenemos a alguien que nos acompaña, que va adelante. No nos hace falta nada más que entenderlo y seguirlo. Amén. Y voy a ir cerrando el mensaje con lo bueno de la oración y de la espera, de la devolución de Dios. Porque nosotros cuando estamos orando, no estamos orando para que pegue en el techo la oración y queden las cosas ahí y que sea en vano lo que estamos hablando, sino que estamos esperando que el poder de Dios se manifieste. Hay un texto en Apocalipsis, un texto poderosísimo, que está en el capítulo 8, versículos 3 al 5. Dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es decir, había un trono en el cielo, un ángel con un incensario, y se le dio incienso para añadirle a eso. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos son las oraciones que levantamos cada día, cada uno de los que estamos acá, y llegan al trono de Dios, al altar de Dios, al fuego del altar de Dios, al fuego del altar de Dios. Y quiero que pienses que donde hay un altar,
es donde hay sacrificio. El altar es símbolo de sacrificio. La oración que eleva uno a Dios, Dios la reconoce como el sacrificio de lo que uno está pidiendo, porque sabe que lo que uno está pidiendo es algo de quebrantamiento del corazón, cuando uno está pidiendo por alguien, cuando uno está pidiendo por el otro, cuando uno está pidiendo por la enfermedad de uno, por la casa de alguien, por la casa que uno necesita, por la falta de fe del otro, por la salvación de un familiar. Y dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Todo lo que sucede cuando vos haces una oración tiene una repercusión. El texto nos muestra que la devolución de todo lo que pasa es añadida en el cielo con fuego poderoso del Señor y se devuelve en la tierra, en este texto, con terremotos, conmoviendo a la tierra, conmoviendo los corazones de las personas, moviendo el corazón a la salvación, moviendo el corazón de las personas a la salvación del Señor, salvando a las personas de enfermedades. Cuando uno impone manos y ora por la gente, esa es la compasión que el Señor tiene por la gente. Y si quieren ir subiendo los músicos, ya termino. Hay un texto que quería explicar para ir terminando con esto, que me llama mucho la atención dentro del ámbito festivo que están viviendo como iglesia, que está en Hechos capítulo 12. Y es un momento crítico, entre comillas, que está padeciendo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba siendo perseguida, estaba creciendo de manera exponencial. Todo el tiempo crecía, se multiplicaba, eran 500, eran 5.000 y crecían y ya no les estaba gustando. Así como contaba el pastor que le habían cerrado y cercado por el municipio para que no entren. Bueno, en esos tiempos habían encerrado al apóstol Pedro en la cárcel. Lo habían encerrado, habían matado a Jacobo, lo habían matado a espada y le habían puesto 16 soldados. 16 soldados a custodiarlo. 16 soldados a custodiarlo. Y toda la iglesia estaba en oración para que Pedro salga del lugar en donde estaba. Y dice que en un momento de la noche un ángel lo despierta a Pedro. Un ángel lo despierta, lo toca en el costado y Pedro se levanta y las cadenas caen, se caen de sus manos, y Pedro no entendía qué era lo que estaba pasando, no entendía, y empieza a caminar junto al ángel y pasa la primera guardia y pasa la segunda guardia y seguía sin entender. Y el ángel lo acompañaba, pero Pedro no entendía. No entendía qué era lo que estaba pasando. Hasta que llega a la última puerta que da a la ciudad y se encuentra libre. Ya está. Libre, completamente libre. Y al encontrarse libre, volvió en sí. Y fue a la casa de una tal María, madre de Marcos, y golpeaba.
Y dice que la gente que estaba en esa iglesia, que era una casa, cuando pasó una chica, no le quería abrir porque pensaba que era el ángel de Pedro, decía. No, no puede ser, Pedro está preso, es imposible. Es imposible. Pero la iglesia había estado orando por eso. Había estado orando por la liberación de Pedro. Así que quiero que pienses bien el tránsito que tuvo que hacer Pedro desde lo encarcelado que estaba físicamente y mentalmente hasta que fue liberado y comprendió que estaba libre completamente. Te pido que cierres tus ojos un segundo para orar por vos, para llevarte en oración en este último momento. Padre, en el nombre de Jesús, así como en esta noche venimos cansados y cargados, venimos a tu presencia y remitimos toda acusación del enemigo a Jesús. Todo espíritu que sea contrario al Espíritu Santo lo echamos fuera en el nombre de Jesús de esta casa. En el nombre de Jesús declaro tu libertad y tu descanso sobre esta casa, tu alegría, tu festejo y tu gozo sobre esta casa. Y Señor, así como Pedro estuvo caminando sin notar que su libertad se iba acercando, ahora cada uno de los que estamos acá, revisemos en nuestros corazones en qué lugar del camino estamos. Revisemos en qué lugar nos puso el diablo y hacia qué lugar de la libertad estamos caminando. Porque estamos caminando hacia la libertad que Cristo nos dio. Solamente tenemos que llegar hasta esa puerta que Cristo nos muestra con su ángel. Esa puerta que nos muestra que solamente Él puede abrirnos. Esas cadenas que estaban en las manos de Pedro como en las nuestras se caen solas por la unción poderosa de la oración de la iglesia y de la intercesión de Jesús. El Señor nos libra esta noche de toda potestad del mal. En el nombre de Jesús pongo todo principado, toda hueste del mal, todo gobernante de las tinieblas bajo los pies de la iglesia, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús cancelo toda obra del enemigo, toda hechicería, en el nombre de Jesús. Y ahora, así como Pedro llegó hasta esa puerta, declaro que en esta iglesia sos libre de toda acusación y sos libre de ser preso de cualquier acusación del diablo. Y sos libre para festejar junto con la iglesia la libertad, así como lo hizo Pedro. En el nombre de Jesús declaro que es un día festivo, un día alegre, un día en el que Dios se regocija con la alabanza de su pueblo. Bendito sea Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Donde mis pies pueden fallar.
en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tú me guías sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré. Confiaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Pedro salió de la cárcel y se dio cuenta que estaba libre. El que nos guía en cada paso es el Espíritu Santo. El que nos guía en la verdad de Cristo es el Espíritu Santo. El que nos lleva a la libertad de Cristo en la mente, en las emociones y en el alma es el Espíritu Santo de Dios. Así que no te sorprendas que ahora en este tiempo empieces a experimentar la voz del Espíritu Santo en la mañana, en la tarde y en la noche. Que empieces a escuchar una voz que te guía y que te instruye a ser más como Jesús, a vivir más como Jesús, a ir a orar como Jesús, a ir a lo secreto, a hacer lo que Jesús hacía. Porque es el Espíritu Santo guiando tu vida y mi vida. Dios le bendiga. Un fuerte aplauso para el Señor. Gracias, Jesús. Bendecimos al pastor invitado. Y nos despedimos con una alabanza a nuestro Rey. Ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Y sé que ha sido muy difícil amar,
que ha sido muy difícil sentir que no va más ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado, y un segundo me ha dejado de ti. Desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. La montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. palabra